Ser un héroe reconocido de la historia de México es algo que a lo largo del tiempo muchos han buscado, pero pocos lograron conseguirlo. Y la historia del país posee en su haber solo a unas decenas de personas consideradas como héroes. Pero en esta ocasión, alejándonos un poco de los tradicionales héroes de la independencia o la revolución, existen ciertos héroes de la cultura popular mexicana que, dada su historia, así como el contexto en el que se desarrollaron, han sido tomados como simples leyendas de las que no hay certeza si realmente existieron o no, siendo muchas veces omitidos de la historia oficial de México, pero cuyo legado ha hecho que mucha gente en todo el país se sienta orgullosa de dichas personalidades. La intención de este video no es negar ni confirmar la existencia de dichas personas, sino simplemente ayudarte a conocer a algunos héroes de leyenda pocos conocidos de nuestro país. Hoy nos aventuraremos en una travesía para conocer a 5 héroes de leyenda de la historia de México. Quetzalcóatl es un nombre tradicionalmente asociado al dios del viento mesoamericano. Sin embargo, este nombre también perteneció a un legendario sacerdote y rey de los toltecas, llamado Seacatl Topiltzin-Quetzalcóatl. La leyenda de este personaje habla sobre un hombre sabio que, más allá de su particular tono de piel, mucho más claro que al de otros indígenas, era conocido por su gran sabiduría y filosofía de paz, razones que lo condujeron a ser sacerdote del dios Quetzalcóatl, deidad de la cual Topiltzin tomó el nombre añadiéndolo al suyo. Pronto, las acciones de Topiltzin-Quetzalcóatl lo llevaron en el año 923 a ser regente de Tula, y durante su reinado, Quetzalcóatl prohibió los sacrificios humanos. También cambió la tradicional política de guerra por la difusión de la ciencia y el arte. Asimismo, su filosofía de paz y sabiduría era ampliamente respetada en toda Mesoamérica. Sin embargo, todas esas políticas causaron el disgusto de los seguidores del dios Tezcatlipoca, quienes a base de guerra y engaños hicieron que Topiltzin-Quetzalcóatl terminara por abandonar en el año 947 la ciudad de Tula, y posteriormente se exilió a través de las aguas del Golfo de México, no sin antes prometer que un día regresaría por ocupar su trono y juzgar a aquellos que lo traicionaron. Irónicamente, este héroe, además de ser por sí mismo una leyenda que ayudó a los pueblos prehispánicos, también fue algo perjudicial para ellos, pues terminó convirtiéndose en una profecía que cientos de años después sería tomada como cierta por los habitantes de Mesoamérica. Porque cuando Hernán Cortés desembarcó en Veracruz, muchos dieron por hecho que Topiltzin-Quetzalcóatl había regresado. Congoy, Conjoy o Condoy son solo algunos nombres usados para referirse a un misterioso héroe de las culturas Mixe y Chontal, ambas de la región de Oaxaca. Este héroe posee múltiples orígenes y épocas según la versión de la leyenda, pues en algunas ocasiones es un ser mitad hombre y mitad dios, hijo adoptivo de una pareja de ancianos, que además de regalar tesoros a sus padres adoptivos, defendió a su pueblo de los poderosos zapotecas, quienes en un intento de matar a Conjoy, incendiaron al cerro Zempoaltépetl en el que vivía. Sin embargo, el héroe logró sobrevivir, siendo este episodio el que daría origen al apodo del Rey Quemado. Y tras este atentado, Conjoy decide desaparecer, no sin antes prometer regresar cuando su pueblo lo necesite. En otras versiones, Conjoy es un héroe civilizador similar a Quetzalcóatl, aportando cultura y educación al pueblo al que pertenecía, e inclusive era capaz de controlar a los animales y hacer que estos ayudaran al ser humano. A esta leyenda se suma una versión posterior en la que un hombre llamado Congún, considerado una especie de rey zapoteca, se levantó en armas en 1660 contra las alcaldías virreinales de Nejapa y Tehuantepec, esto por los abusos que éstas cometían contra los pueblos indígenas. Actualmente, Conjoy es un héroe ampliamente reconocido en buena parte de Oaxaca, y a sus múltiples leyendas se le agregan de vez en cuando nuevos episodios, o también se le hacen modificaciones a las historias ya conocidas, para de esta forma perpetuar el legado del llamado Rey Quemado.
Durante la conquista de Tenochtitlán, los españoles reconocieron la valentía de los defensores mexicas. Sin embargo, hubo un guerrero que sobresalió entre todos los demás, Tzilacatzin. Este poderoso guerrero de origen otomí era un hombre que causaba miedo no solo a los españoles y sus aliados, sino a sus mismos compañeros mexicas. Pues mientras los guerreros de Tenochtitlán muchas veces se replegaban cuando eran superados, Tzilacatzin, con macahuitl y escudo en mano, continuaba luchando con fiereza, al punto de que se mantenía peleando, así solo tuviera piedras como armas. Este guerrero mantuvo una defensa formidable de la ciudad de Tlatelolco, y en uno de sus enfrentamientos, Tzilacatzin, junto a los guerreros Tzoyectzin y Temoxin, hicieron huir a los invasores españoles y tlaxcaltecas. El guerrero era tan temido que hasta el mismo Pedro de Alvarado ordenó que uno de los 13 bergantines que sitiaban a Tenochtitlán diera caza a Tzilacatzin. Sin embargo, haciendo uso de su ingenio, Tzilacatzin usó disfraces para esquivar a sus perseguidores y camuflarse entre los ejércitos, para una vez dentro de la batalla, continuar abatiendo a los invasores de Tenochtitlán. Pero a pesar de su fiereza y valentía, Tzilacatzin siempre sintió una profunda tristeza al ver cómo los habitantes de Tenochtitlán y Tlatelolco eran masacrados por los tlaxcaltecas y otros pueblos de la Cuenca de México. Pues el guerrero siempre creyó que todos los pueblos indígenas debían unirse y hacer frente a los hombres venidos del mar. Hasta ahora no se sabe si Tzilacatzin sobrevivió a la caída de Tenochtitlán o si murió en batalla. Pero lo que sí sabemos es que sus hazañas mantendrán viva su leyenda por generaciones. La historia de Joaquín Murrieta comienza en 1829 en Sonora, estado en donde nació y se crió en la venta de caballos. Hasta que en 1850, ya con una familia, decide ir al recién perdido territorio de California, a probar suerte en la llamada fiebre del oro. Pero las cosas no serían justas con él, pues además de sufrir discriminación y racismo, su esposa, probablemente junto a su hija y hermano, fueron asesinados por bandoleros estadounidenses, quedando este crimen impune, pues en aquella época los delitos contra latinos no eran investigados. Frustrado por las injusticias en contra de mexicanos y otros latinos, Murrieta decidió convertirse en bandolero, y junto al famoso Jack Tres Dedos, formaron un grupo criminal llamado Los Cinco Joaquines, organización que al principio cometía crímenes solo por violencia, odio y ambición, hasta que una hacendada mexicana le convenció de que solo atacara a los ricos estadounidenses, y también ayudara a los mexicanos que día a día eran humillados en las tierras que alguna vez habían sido de México. Como los asaltos de Murrieta causaban pérdidas graves, el entonces gobernador de California, John Bigler, creó el cuerpo de Rangers, comandado por el capitán Harry Love. Y estos Rangers tenían la misión de terminar con la vida de Murrieta y su aliado Jack Tres Dedos. Tras una batalla entre los Rangers de Love y un grupo de mexicanos en julio de 1853, el capitán volvió a California con la supuesta cabeza de Joaquín Murrieta y una mano cortada a Jack Tres Dedos, dando fin a la historia del Robin Hood mexicano. O al menos eso pensaron todos hasta que se dieron cuenta de que aún con la muerte de Murrieta, los asaltos no dejaron de ocurrir. Y por si fuera poco, en 1875, el periódico Herald de San Francisco recibió una carta supuestamente escrita por el mismo Murrieta, en la que el legendario Joaquín escribió: "Sigo vivo y todavía conservo mi cabeza". Según la leyenda, Joaquín Murrieta volvió a México, en donde se cambió el nombre a Joaquín Carrillo, y ya en México vivió de la venta y cría de caballos hasta su muerte entre 1870 y 1890. Sin embargo, sus hazañas quedarían inmortalizadas cuando sirvió de inspiración para uno de los personajes más entrañables de la ficción, el Zorro. En el siglo XVI, cuando los españoles emprendieron la conquista del occidente de México, los poderosos purépechas, al mando de Tangaxuan II, optaron por rendirse ante los invasores. Pero tras un tiempo,
Una joven princesa purépecha, de nombre Heréndira Cucaneri, cansada de los abusos que cometían los conquistadores contra su pueblo, decidió rebelarse en contra de los hispanos. Comandando a su propio ejército, Heréndira, junto a un sacerdote llamado Timas, encabezaron la resistencia contra los españoles. Y en una batalla, Heréndira logró abatir a un jinete, para después salvar al caballo de ser sacrificado por sus guerreros. Tiempo después de aquel suceso, los españoles continuarían siendo atacados, solo que los purépechas ahora eran comandados por una indígena montada a caballo, siendo la primera mujer nativa de México en convertirse en jinete. Sin embargo, con la traición por parte de algunos capitanes purépechas como Nanuma y el asesinato de Timas, la resistencia fue perdiendo fuerza conforme pasaban los años, por lo que Heréndira pronto comenzó a interceder con los purépechas para que fueran evangelizados, pues muchas veces la rebeldía era duramente castigada. Y del mismo modo, la purépecha salvó a algunos frailes de ser linchados por los habitantes de Michoacán. Aunque se desconoce cómo vivió sus últimos días, lo más probable es que fuese luchando, pero algunas leyendas aseguran que optó por el suicidio, puesto que Heréndira no quería vivir con la vergüenza de someterse a los españoles, pero tampoco quería que su gente continuase muriendo por su causa, y es por ello que Heréndira es uno de los personajes más queridos de Michoacán. En esta lista hemos visto a grandes personajes que, sin importar quiénes fueron, su estilo de vida, cómo murieron, o si la historia oficial no considera verdadera su existencia, serían recordados en la posteridad por hacer frente a grandes retos y defender los ideales que en su tiempo fueron símbolos de libertad y justicia para cientos o quizá miles de personas. Por otra parte, aunque abordé de manera un tanto superficial a las leyendas de estos personajes, he tratado de no dejar cabos sueltos. Pero si deseas un video explicando de manera más extensa y profunda la historia de cada uno, puedes hacérmelo saber en los comentarios. Cuéntame, ¿conocías la historia tras estos personajes? ¿Sabes de algún otro héroe legendario sin tanto reconocimiento? ¿Qué opinas sobre las figuras históricas catalogadas como héroes? Me gustaría mucho leer tus comentarios. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda que las leyendas a veces crean la realidad y pueden ser mucho más útiles que los hechos. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta la próxima.